ningún experto internacional o nacional siquiera vislumbraba lo que se venía después del 20 de octubre. Yo creo que sí ha habido un acontecimiento terrible de polarización social, donde se ha extremado la racialización, la heterofobia, y donde el país ha llegado a un momento de desinstitucionalización terrible, ¿no? No era solamente un conflicto postelectoral, era el sumo o el momento de la crisis de Estado ejemplificada en las calles, en las instituciones, en la administración, en la sociedad como tal. La polarización en el siglo XXI no solamente está disparada desde los actores políticos, aunque sí, es verdad, siguen siendo grandes protagonistas de esto. Desde el inicio, los medios de comunicación y los analistas que salían en los mismos hacían pues esta idea de mostrar a Bolivia dividida en dos. Llegó a un punto realmente muy dividido, entre dos polos. Los masistas y los defensores de la democracia. Entonces se va conformando un bolsón de pensamiento igual. O eres de izquierda, o eres masista, o eres derechista, o eres golpista. De hecho, esto pasa a diario en las redes sociales. Más abajo de cama está. Este es masista, fuera. Este es pitita, golpista, fuera. Entonces, se van a ir excluyendo mutuamente. Más abajo de cama está. Y van a llevar la polarización hasta los últimos rincones de la existencia. Eran demasiados insultos todo el tiempo en las redes sociales, ¿no? Tratando de defender una postura que estaba mal. Yo dejé las redes sociales en ese tiempo porque era un dolor tras otro, ¿no? Que tu amigo del colegio te insulte, diga que te habías vendido, que te compraron, que eres mercenario, que tu primo, ¿no?, te diga cualquier cosa. Eso era terrible realmente, ¿no? Yo siento, Vero, que a mí nunca me han perdonado en Cochabamba que yo sea blanca, de clase media y esté en el MAS. Tú eres blanca, ¿por qué estás defendiendo a los indios? Entonces, cuando te topas con esos comentarios, te das cuenta de, bueno, están en una realidad totalmente distinta a la realidad de este país. Básicamente eso me llevó a cortar con el 90% de mis amistades, digamos, dentro de la universidad. Familiares y todo por redes sociales empezaron a bloquearse y a eliminarse de la lista de amigos y todo. Yo dejé de dar mi opinión porque ya ponía en riesgo a mis propios hijos, que finalmente no tienen que ver en lo que su padre haga. He debido perder el 99% de mis amigos de clase media, porque los escritores somos de clase media y nuestros lectores son de clase media, entonces me han negado el saludo, etcétera, y bueno. Aquí estoy, aquí me tienes, aquí me verás llorando, inspirando mi pescuezo, sapito de la laguna. Mientras en las calles y las redes los bolivianos empezábamos a desconfiar del vecino, a pelear con el amigo y a odiar al que pensaba distinto, quienes digitaban las movilizaciones también empezaban a distanciarse en busca de sus propios intereses. La derecha no era un todo, lo único que los unía era el anti-Evo. Durante la primera semana, el objetivo de todos era desconocer el resultado de la elección y forzar una segunda vuelta. La ruta hacia el triunfo definitivo en la segunda vuelta. Con recomendaciones de cara a una segunda vuelta.
y ojalá muy pronto haya una segunda vuelta. Hoy día en la tarde la Unión Europea ha hecho también ya una manifestación pública coincidiendo con la OEA de que debería hacerse la segunda vuelta. Tenemos que conseguir la segunda vuelta, no tenemos otra opción. Segunda vuelta, o guerra civil. Segunda vuelta, o guerra civil. La primera semana solamente llamaban a la gente a concentrarse, de que se sumen, no había como una organización que aglomere a todos, ¿no? Nadie como que la pensó dos veces, dijimos todos a la plaza, todos. Y los chicos se organizaban y había unos con barbijos, otros con agua. Tocaba resistir, organizarse, bajar, combatir a los bloqueos, defender. Empezaron a bloquear, nosotros salíamos a desbloquear. Ya no valía el discurso de quedarse en su casa a compartir memes, digamos, ¿no? Ya para el tercer día empezaron, por ejemplo, a circular estos mensajes en Facebook de qué debes llevar, qué equipamiento debes tener para estos conflictos. Barbijo, casco, rodilleras, y te empezaban a preparar también para resistir durante todo ese movimiento, ¿no? Y veía ese ánimo de, sí, hay que evitar que vivamos en una dictadura, tenemos que salvar nuestra democracia, digamos. Mucha gente salía a pedir democracia, pero no sabía qué era democracia. ¿Qué es democracia? Que ustedes, 20 jailones, tengan el poder sobre otras personas. Mamá, papá, entiendo el miedo que sienten al pensar que algo malo pueda pasarme, pero nunca entenderé las razones para dejar de luchar. Estamos juntos en esto y les prometo que pronto estaremos celebrando una batalla que fue de todos, pero vencimos. ¿Quién se cansa? Nadie se cansa. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. La acumulación de fuerza en las calles variaba y se iba consolidando a favor justamente de quienes habían tomado control de las calles. Aquí lo único que tenemos prohibido los cruceños es cansarnos. Yo tenía que pasar 2 puntos de bloqueo para llegar al trabajo. Los primeros días paso sin ningún problema. Sin embargo, ya a las convocatorias que hacían líderes regionales y líderes nacionales como Carlos Mesa y Fernando Camacho, ya va tomando cierta agresividad. Así que esto está para largo y aquí vamos a estar firmes, sin dar un paso atrás. No se puede negar que en la ciudad fue masivo, excepto esa zona a la que se impuso el paro por la fuerza. Montero, por ejemplo, fue un escenario donde se dieron muchos enfrentamientos y ha sido recuperadas y tomas, ha sido muy complicado ahí. Han venido a entrarse al barrio Cofadena por nada más que nosotros hemos estado en contra de su paro cívico y han venido a quemar casas aquí. Y bueno, durante toda esa semana se vivió ya un momento de inestabilidad, de zozobra, de pánico. Días y noches estábamos en vigilia allá en el barrio, todo el perímetro del barrio. Miren cómo provocan, cómo se están acercando aquí al barrio. La única posibilidad que tenía la derecha era fraguar un proyecto de desestabilización. Porque luego sus ambiciones, su egoísmo, su caudillismo, su miseria política los divide. Nunca han podido unirse. En la medida que avanzaba la semana, las divisiones se hacían más evidentes. El señor de Comunidad Ciudadana quería elecciones rápidas, porque entendía él que el país se sumaba uniformemente a esa candidatura y que iba a ganar casi como si fuese un desfile. Pero ahí surge el problema congénito de nuestra derecha. No tienen capacidad de construcción. ¿Por qué conformarse con la exigencia de una segunda vuelta y no con una nueva elección? Sería prorrogar el mandato de Morales varios meses, volver a abrir el padrón, la inscripción, volver a hacer todo, y Evo Morales estaría feliz. En segunda vuelta, te garantizo, con la mayor visibilidad, pues no van a poder hacer el mismo fraude. Se va a concentrar el voto en Carlos Mesa, salvamos la democracia de Bolivia. Pero en el otro lado, la derecha quería control sobre la cuestión económica. Entonces buscan la vía de la ruptura. Camacho, Pumari con sus comités cívicos, Albarracín y compañía con su club de amigos, entre comillas, del CONADE, porque es un club de amigos que se autonombra sin ningún tipo de representación, desechan la segunda vuelta. Exigir la anulación de las elecciones, constituir un nuevo tribunal electoral y luego la convocatoria a nuevas elecciones. Ahí deja de ser Carlos Mesa
el voto útil y el actor útil para convertirse en el actor desechable. Se impone la conducción que tenía el poder en la calle, que era Luis Fernando Camacho. Y ahí empieza también a perfilarse esta ruptura entre la élite paceña y la élite cruceña. Porque en realidad esos sectores de ultraderecha obviamente no lo querían Evo Morales, pero preferían que no esté Carlos Mesa. Ya no queremos segunda vuelta, queremos que se anulen las elecciones. Y el señor Mesa, a mi juicio, ¿no?, pierde la oportunidad de ser presidente de este país. Tenemos la causa correcta. Vamos a triunfar y Carlos Mesa va a ser el presidente de los bolivianos. No nos interesa si a un partido le conviene una cosa o la otra. Queremos que se anule porque es nuestro voto, no un candidato. Tenemos que volver a votar en Bolivia y vamos a volver a votar por Mesa y Pedraza. El señor Carlos Mesa tuvo mucho tiempo para poder acompañar esta lucha, pero la búsqueda que tiene de querer ser él el único presidente le ha hecho perder la objetividad. Aquí estoy, o voy preso o voy a la presidencia. Y vamos a ir a poner otro presidente porque de aquí no nos movemos hasta que se anulen las elecciones. ¡Anulación! 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 La segunda semana ya han empezado a surgir más grupos, más organizados. La UMSA empezó a tomar relieve, todo el mundo estaba preparado a lo que decía la UMSA y empezaron ya a haber grupos de choque, organizarse grupos de choque. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Estos jóvenes acomodados, blancos, de la élite, ¿no es cierto?, traen toda una narrativa de tipo hollywoodense, ¿no? Los veías con motocicletas, con bates, con escudos, etc. Era obvio, era una moda del momento. Era como, vamos a la marcha juntos, chicos, sí, vamos a sacarnos selfies juntos, chicos, sí. Oh, wow, vamos a estar en la marcha. Hay cierto grado de adrenalina, digamos, de estar en una protesta. Por una parte sentía adrenalina, porque me gustaba ver ese panorama, así como estilo de guerra, por así decirlo, ¿no? Y registrarlo todo eso con mi celular, como varios changos lo hacían y lo publicaban en redes sociales, pero también sentía miedo. Muchos de ellos, particularmente nosotros hemos registrado 2 casos, han sufrido graves afectaciones a su integridad y como consecuencia de la intervención de la policía, no de armas, pero por ejemplo del lanzado de gases. Había miedo, pero había la convicción de pelear, y un compañero en medio de toda esa tensión, ese clima de lucha, dice, siempre hemos oído hablar de la guerra del gas, pero nunca pensamos que lo íbamos a tener que vivir. Muchos de estos jóvenes realmente creían en lo que estaban demandando y lo creen todavía, y creo que es legítimo. Había muchos jóvenes que estaban siguiendo el ideal y la gran aventura de su vida, como habían otros que con mucho placer les gustaba salir a la calle y pegar obviamente a indígenas, a personas que puedan tener un color de piel más oscuro. Esa es la base fundamental, la base visible que tiene la resistencia juvenil Cochala. Mucha gente cree que es un movimiento que ha sido espontáneo, que ha nacido al calor de los cabildos que se realizaban aquí en Cochabamba. Sin embargo, yo pienso que hay 2 momentos que los constituyen, ¿no? Uno es el 2007, el 11 de enero. Cuando hordas realmente, comandadas por quien después fue alcalde, José María Leyes, salieron a pegar a productores de coca, a campesinos que llegaron a la ciudad justamente pidiendo que Manfred Reyes Villa se vaya. Ahí ya se ve un grupo, por ejemplo, de los hermanos Vascopé y otras familias de élite que tienen negocios en Cochabamba. Esas familias de apellidos conservadores conocidos tuvieron sus hijitos y los hijitos reprodujeron estos estereotipos, ¿no? De odio al indio, al cholo de mierda, ¿no es cierto?
Tienes por otro lado gente de seguridades de los boliches de la zona norte, tienes gente de burdeles, de prostíbulos y tienes gente de barras bravas, ¿no? Lo que hay que destacar es que ellos tenían gran financiamiento, ¿no? Los encargados de mandar financiamiento desde Estados Unidos son Manfred Reyes Villa, que estaba todavía exiliado en Estados Unidos, y Sánchez Berzaín, que también estaba en Estados Unidos, ¿no? Lo hacen a través de la comunidad de Virginia, donde tienen familiares justamente los hermanos Vascopé y otros miembros de la Resistencia Juvenil Cochala. Yo estoy convencida de que el financiamiento ha sido muchísimo, ¿no? Y ese financiamiento comienzan a adquirir armas. ¡Resistencia! ¡Resistencia! No es una preparación que surge el 21 de octubre. No, es una preparación político-militar, grupos paramilitares que lo hacen de muchísimos meses antes, ¿no? Tanto esos escudos que tenían como estos otros que no sé qué se llaman, que son los que disparan fuerte, ya los tenían hechos meses atrás. En realidad combinaban una suerte de movilización espontánea, entre comillas, pero por dentro un desplazamiento de un grupo de activistas profundamente militar. Los días previos al golpe incluso se utilizaban algunos cuarteles de la policía para entrenar a estos jóvenes para el manejo de cadenas, para el manejo de diferentes armas que ellos tenían, incluso las armas de fuego, ¿no? Nosotros no somos delincuentes, y qué mejor manera de demostrarlo que defendiendo Cochabamba y, bueno, dando la cara por lo que es Resistencia, resistencia. Lo que han hecho el 2019 es atroz. Hemos vuelto a la Edad Media. La Biblia entra al palacio. Es impresionante. En estos momentos difíciles que vive nuestro país, te invitamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En varias iglesias oraron para que caiga el dictador y para que triunfe la democracia. Es decir, oraban para que la violencia sea un hecho legítimo en nuestro país, porque catalogaban a Evo como dictador, como violento, como violador de los derechos humanos, etc. Y que caigan los enemigos de Dios en esta ciudad, en esta tierra. La violencia, incluso bajo la óptica eclesial, tanto cristiana y evangélica, era como una manifestación de Dios contra los diabólicos que éramos nosotros. ¡Atamos a Satanás y todos los demonios de la brujería! ¡Satanás, fuera de Bolivia! ¡Ahora, en el nombre de Jesús! Y es llamativo que desaparecen diferencias entre católicos y protestantes y de las diferentes sectas y grupos y se han unido. Está Camacho y Camacho está con su rosario. Pero además tienes al lado a otro muchacho levantando la Virgen. Y al otro lado está la Biblia. Entonces él en los simbolismos está utilizando las imágenes de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Muy fuerte. Y lo más grave es que los jóvenes, esos tipos que creían que estaban defendiendo la democracia, aplaudían, furibundos, viva la democracia, cuando estaban destruyendo unos pilares básicos de la democracia, que es la libertad de conciencia, la libertad de religión. La Iglesia Católica, que funciona en torno a la conferencia episcopal, jugaron un rol absolutamente desequilibrado en favor de los intereses que propician el golpe. Si sales a la calle a expresar lo que sientes o piensas, no uses la violencia, no lastimes a nadie. Piensa que, al igual que tú, alguien que te quiere espera tu regreso. Había como una dicotomía, algo que las instituciones o las autoridades no estaban comprendiendo de lo que estaba pasando en las calles. Todos esos días salimos con mi organización, con las otras organizaciones hermanas, a lucharla, ¿no? A desbloquear, me acuerdo, fuimos muchos días porque se organizaron cada vez mejor los pititas. ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¡Más de nuevo! ¡Fuego, carajo! Con los días que iban pasando, nosotros hacíamos, en el marco de nuestras competencias, lo que entendíamos que podíamos hacer, porque ya comienzan a existir personas heridas, comienzan los arrestos, algunas afectaciones de derechos ya comienzan a desarrollarse. Durante la segunda semana del paro,
la violencia se incrementó de un modo que parecía deliberado. Te mentiría si te dijera que teníamos este panorama tan claro como lo tenemos ahora. No. 14 años han intentado golpear varias veces y nunca lo habían logrado, y ahí se confió nuestra gente. Evo estaba muy confiado en que la situación, diríamos, de política del país se iba a desinflar, diríamos, ¿no? De a poco. Ahí ha habido mucho error, ¿no? La gente pide que se desbloquee, pero los vecinos acá de este sector impiden que se desbloquee. La policía está tratando de persuadir que ambos lados vuelvan a la calma. Bien, están procediendo a desbloquear. Están levantando acá, hay enfrentamientos. Esperemos que no haya heridos. Lamentablemente se ha desbordado y la policía ha sido sobrepasada, compañeros. Conforme pasaron los días, vimos que se estaba desestabilizando mucho. Y lo que empezó a preocupar es que la policía realmente no respondía al gobierno. Veíamos un accionar de la policía extremadamente complaciente con los manifestantes, que saludábamos y lo hemos saludado muchas veces. Veíamos que los arrestos nunca llegaban a las 8 horas. Nosotros apenas lográbamos identificar algunos listados de personas arrestadas porque las soltaban. Podían quemar, podían incendiar como hicieron en Potosí. La policía no se movió, nos dejaron indefensos. Yo un día de eso fui a comprar para abastecer mi casa con mis hijas. No nos dejaron pasar. Yo pensé ahí lo peor porque estas personas se atribuían, como le digo, el privilegio de poder golpear. ¡Párese, papá, párese! ¡No! ¡Oye, carajo! ¡Oiga, no se ha atrevido! ¡No se ha atrevido una persona mayor! Estamos en manos de las pandillas, en manos de los bloqueadores y de la voluntad de los de la Unión Juvenil, que se pavonean como los sheriffs de la ciudad. Nos sentíamos acorralados en la casa, en nuestra casa, no poder salir a trabajar. A todos nos afectó. Hasta el día de hoy no me logro recuperar. Nos tuvieron prisioneros, que creo que lo peor que puede sucederle a un humano es que le corten la libertad. Pero si ponemos en una balanza 21 días de pasarla mal, de miseria, a toda la vida, yo prefiero estar 21 días. Y estaría 21 días más bloqueando para que las cosas sean como tiene que ser. Comenzábamos a salir igual a protestar, que levanten los paros, que la gente quiere trabajar, que nosotros vivimos del día al día. Como varios días no trabajamos, no había que comer, aparte las deudas del banco suman, entonces se hizo una reunión para hacer una marcha. Éramos más de 40.000 personas, éramos altísimos. Continuaron la marcha, como unos 3 kilómetros son, y se enfrentaron con los pititas. Ya lo estaban esperando con petardos, con gas lacrimógeno, hasta con armas. Uno de los primeros enfrentamientos que hay en Cochabamba, justamente con los de la Resistencia Juvenil Cochala, es cuando baja del sector de Sacaba una marcha de desbloqueo y llegan hasta el sector de la Meñurina. Vinieron los de la Resistencia a querernos levantar en motos, han venido con bazucas, he visto unos que agarran palos de bate, ¿no?, que tenían clavos, a otros he visto que tenían cadenas, y fue impactante para mí porque estuvimos mujeres ahí. Y es ahí cuando la policía toma ya parte de este conflicto y comienza a proteger a los de la Resistencia Juvenil Cochala y a gasificar a la marcha, ¿no? ¡La policía con su pueblo, carajo! ¡La policía! Cuando pensamos que la policía había venido, pensábamos que iba a haber, digamos, igualdad para cualquiera, ¿no? O sea, que no haya esta pelea, que se disperse la gente, y no era así. Se ha retomado el centro de la ciudad de Cochabamba. Las hordas masistas han escapado como ratas. El centro ha sido tomado, señores, y hemos hecho retroceder a las hordas del MAS. ¿Quiénes son los vandálicos? Para que vean.
Cuando yo vi eso, yo llegué al mercado en shock. Me asusté bastante. Yo dije, ¿por qué les han hecho esto? ¿Por qué ha pasado esto? En la leche a los bebés de clase media les han dado pues esa condición de soberbia, de racismo, de desprecio a la gente humilde, como si fueran menos que uno. Es la gente que les trae la verdura, el pan de cada día para que coman, se alimenten y que te digan así, es horrible. Ese odio, esa bronca, ese desprecio se había guardado. Qué cosa increíble la humanidad. En vez de haberse limpiado, se había guardado en un reducto del alma muy, muy duro, muy dramático. Y eran los medios de comunicación, eran los periodistas que han trabajado eso sistemáticamente, no solo el 19, lo han hecho desde más antes. Empiezan con una serie de mentiras, de desinformación, a penetrar en la gente, especialmente en los jóvenes. En mi vida había oído tanto discurso violento, discriminador de los medios de comunicación. Y la gente escucha y se apropia de esos discursos. Y creo que los medios y los analistas han jugado ese rol. Aun cuando yo tengo amigos buenos en ambos extremos de los ejes que yo creo que están polarizados, y aun cuando veo que hacen enormes esfuerzos por tratar de ser objetivos, y lo digo con mucha honestidad, caen accidental o voluntariamente en la polarización. Han despertado ese racismo que lo tenían guardado a la mujer de pollera, al de tez negra, blanca, morena. Los medios han empezado a polarizarse para tratar de alimentar sus audiencias que estaban polarizadas. Y cuando el medio trataba de decir, oye, seamos un poco racionales, creo que esto no está del todo bien, inmediatamente sus lectores empezaban a decir qué barbaridad, que no sé qué, que ya se han vendido, que no, ¿verdad? Y obligaban prácticamente no a hacer necesariamente rectificaciones, sino a matizar las siguientes informaciones. Han puesto posición en la gente, han puesto discursos en la gente, que la gente ni lo ha analizado, ni lo ha discernido, solo lo ha repetido. Y ha generado temor, miedo, odio. El 30 de octubre, la violencia sistemáticamente cultivada llegó a un punto de no retorno, cuando grupos que bloqueaban Montero se enfrentaron con quienes intentaban desbloquear. Yo, por ejemplo, me acuerdo, empieza a doler. Nosotros hemos hecho intervenciones en ese momento, incluso con la policía, para ver la posibilidad de que se refuercen los contingentes policiales, porque ya había el anuncio de enfrentamientos entre grupos. Pasado el mediodía en esta jornada se registró un enfrentamiento en la zona del Puente de la Amistad, zona norte, municipio de Portachuelo, en Santa Cruz. Según testigos, hubo un herido de bala. Los refuerzos policiales que se habían comprometido, que se necesitaban, nunca llegaron. Ahí circuló en las redes sociales un fake news que decía que un cuerpo había sido asesinado y estaba ardiendo, y la gente se movilizó como bronca y como respuesta, y el mismo El Deber se encarga de aclarar que fue un fake news, que el cuerpo que estaba ardiendo era un cuerpo de México. Esa distorsión de información que fue como el punto de estallido, y comenzó el enfrentamiento, esta arremetida entre civiles, entre grupos civiles. Lamentablemente se dio un enfrentamiento aislado en la zona del denominado Puente Piraí, que ocasionó que haya fallecidos. Se denuncia ante la población boliviana que producto de los enfrentamientos y ataques a la urbanización de Cofadena en el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz, se tiene el saldo lamentable de 6 heridos y 2 fallecidos. Nos dicen hasta ahora que los 2 fallecidos que han sido en el barrio Cofadena. Anteriormente decían que los fallecidos se dieron en el puente, que se encuentra de Cofadena a unos 10 kilómetros o 15 kilómetros. Hasta ahora, la justicia nunca ha dicho de que hay 2 muertos. ¿Quién le ha matado hasta ahora? No hay, pero eso era que en ese barrio lo hemos matado, hay terroristas. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes afirma
que después de los enfrentamientos en el Puente de la Amistad, se intensificaron los rumores sobre una supuesta embestida de moradores del barrio Cofadena. Y un grupo de refuerzo de entre 100 y 400 personas llegaron de Santa Cruz en motos y camionetas para sumarse a quienes ya bloqueaban desde hace días la salida del barrio. Hubo enfrentamiento y aproximadamente a las 21 horas se escucharon disparos de arma de fuego. Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, que estaban en los grupos más avanzados, fueron alcanzados por los proyectiles y fallecieron. Los cívicos o los que estaban haciendo el golpe de Estado querían que haya muertos. ¿Ya? Querían que haya muertos y para que se embanderen de eso. Le podemos dar certeza de que si bien no queremos muertos, cada uno de ellos representa la libertad y la democracia de nuestros pueblos. Lamento mucho lo que ha pasado el día de ayer. Duele mucho que entre hermanos bolivianos estemos enfrentados. ¿Es que vamos a seguir pidiendo lo mismo con 2 vidas? Quiero pedir a algunos grupos políticos o cívicos, no instiguen al odio y al racismo. ¡Que escuchen todos los macimudos! ¡Evo de nuevo! ¡Evo de nuevo! Ya desde mañana empieza una fiesta religiosa. Como con bloqueos, paros enfrentados, vamos a esperar a nuestras almas. Mamita mata que tu samait ni gusto paniche trabajo que viejo ni que cojo tu samelura patelura rico los no sé. Fue muy difícil para los líderes detener el movimiento de protesta que comenzó como un deseo de reparar la injusticia que se cometía y terminó con la demanda de la renuncia de Evo Morales. A los movimientos sociales me pedí levanten su bloqueo y a hermanos que están en paro en las ciudades que levanten su paro, pacificar Bolivia, de esta manera esperar los resultados de la auditoría correspondiente. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Ni siquiera presentan prueba de fraude y no creen auditoría. Porque esa bendita auditoría solo tiene la misión de lavar la cara del fraude. Y eso no lo vamos a permitir. Y es que queremos renuncia o nada. Hubo un momento de radicalización histérica de la clase media que arrastró a toda la clase política. En algún momento ahí, que no te podría precisar exactamente cuándo, ya estaba en construcción este rompimiento de la cadena de mando de la jerarquía estatal, claramente. Y empieza ya la carrera por el golpe de Estado. Una vez yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi abuelo murió en los toldos sin curas ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y
tambor. Otra vez yo pregunté, Tata, ¿qué es lo que sabe de Dios? Me miró con ojos serios y nada me respondió. Mi padre murió en las minas sin curas ni protección. Olor a sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce la flor. Sudor, serpiente, malaria, es vida del leñador. Y que nadie le pregunte qué es lo que sabe de Dios.